¿Cuál es la tendencia mundial con respecto al problema de los pensionados? Los capitalistas no quieren pensionar más a los trabajadores, aportar más, no quieren aportar un peso, porque la sed de acumulación no tiene límites. Entonces uno dice, pero si Jeff Bezos tiene 130.000 millones, sí, quiere tener 260, y cuando llegue a 260, que tiene que tener 500.000 millones, no tienen límite, ninguno. Pongo el ejemplo yo, pero ninguno. Capitalista pequeño o grande acumula y acumula sin parar, hasta que la competencia lo quiebre o hasta que los trabajadores le pongan freno a eso, etc. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que es el que agencia los intereses del capital internacional, Banco Mundial, que hace lo mismo, Banco Interamericano de Desarrollo, también, todos esos organismos internacionales que hasta ahora los controla Estados Unidos, que pronosticaron hace más de 30 años, 20, 30 años, no más, para poder seguir acumulando, creciendo, como llaman el crecimiento. Cuando hablan de crecimiento, hablan de crecimiento del bolsillo de ellos. Por eso es fastidioso oírlos hablar. El crecimiento en Colombia. ¿El crecimiento en Colombia para quién? Entonces, hay una directriz internacional. Hay que buscar la forma de acabar el régimen. Reduzca el porcentaje, 3 elementos, repito. Aumente la edad, reduzca la pensión y aumente las cotizaciones para los trabajadores, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, apareció hace 20 años o más, con el auge del neoliberalismo, la idea de que como los particulares, el capital privado se puede meter en todo, y se debe meter en todo, ¿no es cierto? El agua, después nos van a vender el oxígeno, el aire, todo, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un régimen de pensiones privado. Eso lo empezaron en Estados Unidos, lo replicaron en Chile y varios países, más de 30 países empezaron a ensayarlo, porque el régimen de pensiones después de la Segunda Guerra Mundial era generalmente público, ¿cierto? El Estado pues era el que respondía por la tercera edad, por los viejos, ¿cierto? Como el Estado comenzó a desmantelarse, y en Colombia eso lo inició el guaquero de Risaralda, ¿no? El imponderable César Gaviria, en su gobierno con su política neoliberal, y su comisionista ministro Gómez, ¿cierto? Ellos empezaron a privatizar todo. Ya eso venía impulsado desde Chile, y en Colombia lo impulsó Álvaro Uribe Vélez con la Ley 100, ¿cierto? Y con todo lo que él hizo, porque él es también privatizador, él en eso es igual a César Gaviria, ¿cierto? Igual a todos ellos, vamos a privatizar. Entonces comenzó el régimen de pensiones privadas, que es, yo lo dije y lo repito en esta vez, una estafa. ¿Por qué? Porque los grandes especuladores financieros, llámese Protección, llámese Porvenir, llámelo como quiera, de los grandes cacaos, el principal cacao aquí es Luis Carlos Armienta Angulo, que cada vez habla más duro porque cada vez más se siente el dueño del país, porque lo es. Ya lo vimos la semana pasada diciendo que hay que alterar el código laboral, le van a bajar el salario a las personas para poder combatir el desempleo. ¿Cómo le parece? ¿Quién puede ganar menos de un mínimo? Pero ya empezaron con esa genial idea, ¿sí? Entonces, dentro de ese paquete está el de las pensiones. Ese paquete implica una labor siniestra que ha hecho un personaje repudiable, que es Santiago Montenegro, el pastuso hipócrita, con su vocecita, ¿no? ¿Cierto? No, es que se va a quebrar, con pensiones va a quebrar el país. El país lo van a quebrar son ellos, cuando se reviente toda esa especulación que hacen en la bolsa y en todas partes, porque hay nubarrones a nivel mundial con la crisis capitalista. No es solo la guerra comercial con China, sino que la tasa de beneficio a nivel mundial se ha bajado, y cuando la tasa de beneficio se baja, los capitalistas no invierten, porque ellos no entienden si no hay ganancias y de beneficios. Si no hay beneficios, ellos cierran las empresas y echan a los trabajadores que sean y punto, ¿cierto? Porque el capitalista tiene un negocio, no una obra de caridad. Entonces eso se está dando. En el 2008 se dio la crisis, pero la que viene es peor, porque era la burbuja inmobiliaria, ahora viene la burbuja bursátil. Entonces, cuando esa avalancha se venga y las inversiones que tienen estas entidades en la bolsa se van al suelo,
suelo, ¿cierto? Entonces, y todo en actividades especulativas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer para responderle a los ahorradores del sistema privado? Nada, nos quebramos. Punto. Busquemos a Néstor Humberto, que es abogado comercialista, que él hace la quiebra, ¿cierto? Y los que estaban recogiendo ahí, los pendejos, nada, no van a recibir nada. Eso es una posibilidad. Segundo, como yo lo he dicho y lo dije primero que todo el mundo antes de que ese señor se posicionara, que eso era un farandulero, que eso era un bailarín de calidades y los hechos en un año largo me lo demuestran. El último ridículo lo hizo en Naciones Unidas, delante de la faz del mundo, mostrando unas pruebas falsas, ridículas, de que Venezuela estaba en esto y aquello. No necesitaba ni siquiera presentarlas para saber que eso es así. Pero el hombre es un torpe absoluto y su canciller ni se diga, ¿cierto? Esa fue la última cosa. Y la otra cosa más horrorosa que le pasó también, porque sale de la fuga de la Merlán, ¿no es cierto? Porque todo el mundo sabe que el IMPEC es un organismo totalmente podrido, sobre todo en las capas directivas. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Va a presentar con su ministro estrella el Panama Papers, semejante sujeto tan despreciable que es Carrasquilla, tramposo en los negocios, como ya lo demostró en los bonos de agua, y que ya empezó a decir, estamos en desequilibrio fiscal, necesitamos plata, hay que vender las empresas del Estado. Véale la marrulla de ese tipo. Páreme ahí un momentico, doctor Tobón. Si vendo las empresas del Estado que me dan la riqueza para poder invertir en el Estado, ¿cómo las vendo y después cómo voy a seguir recogiendo el dinero? Pero recogen las comisiones Jorge Correa, porque no hay negocio gratis, porque no hay almuerzo gratis. Recogen las comisiones de la venta de eso. ¿Quiénes? Los grandes burócratas, del presidente para abajo. Pero venga, doctor Tobón, eso está muy claro en lo que usted está planteando, pero la pregunta es, ¿cómo en este país ven lo que está sucediendo? Los emocionan hablando de riqueza y de productividad, competitividad, y cada día el país peor. Y esa gente bregando a hacer negocios con lo que es de todos los colombianos y el colombiano en silencio cómplice. Frases vacías. La reforma pensional ya está cocinada. Entonces sacan a esa señora, ¿cierto? Que parece un personaje de circo, esa señora Alicia Arango, ¿no? Aquí, ¡ay! Entonces, babosadas. Que no van a subirle la edad, van a aumentar las cotizaciones y le van a bajar la cuota mensual a los jubilados. Los van a empezar a liquidar, y para colmo de males pretenden acabar con pensiones. Y son tan cínicos que se presentará después de elecciones. Claro, es que si lo presentan antes, los políticos tradicionales se llevan un golpe en la pared, o sea, un cabezazo en la pared. Perdóneme, doctor Tobón, entonces yo interpreto aquí lo siguiente: a los hombres que les van a bajar la pensión, que tienen hogares donde tienen hijos de 40 a 45 años sin empleo, nietos que viven en su propia casa y que viven con esa pensión, ¿qué les va a quedar ahora a todas sus familias? Hambre, y no les importa, hambre. Cumplen el mandato del Fondo Monetario Internacional, los capitalistas felices, y les importa un pepino que la gente aguante hambre. Ya el desempleo va casi para el 11. Es un gobierno, un desastre. Ese hombre no es un estadista. ¿Y quién lo puso? Álvaro Uribe. Él lo sabía, porque eso es un marrullero. Él lo sabía, pero es la persona que puede manejar. Entonces, volviendo al tema de las pensiones, lo van a lanzar, lo van a poner en el Parlamento. Yo en el Parlamento colombiano no confío en poca gente que ha sido honesta, pero la inmensa mayoría son unos enmermelados, una partida de comisionistas y de delincuentes de cuello blanco, ¿no es cierto?, que le apoyan toda vagabundería a este gobierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que los viejitos, con bastón y todo, empiecen a movilizarse por sus derechos. Los hijos apoyen a sus padres, porque ellos van a quedar peor que los padres, porque al paso que van a acabar las jubilaciones en cuestión de unas décadas. Y movilizándose,
podemos empezar a abrir un camino parecido al de Ecuador. Los indios derrotaron a ese patán de Lenín Moreno, ese vendido al Fondo Monetario Internacional. Lo derrotaron. Tuvo que derogar eso. ¿Cómo le ocurre al tipo? Y se encima el pueblo porque el Fondo Monetario Internacional le dijo porque le prestó $4.500 millones. No, la gente tiene que empezar a movilizarse, pero en forma, irse desprendiendo de toda esa política tradicional horrorosa, ajustarle cuentas electoralmente a esos sectores. Y eso sí, buscar el mecanismo para que la votación de pensiones sea pública, para que sepamos quiénes son los que masacran a la gente de la tercera edad en Colombia. No más. No hay que acabar a Colpensiones, lo que hay que acabar es el sistema privado. Ese es el que hay que acabar. ¿Cierto? Porque se enriquecen de manera brutal. A mí me llaman permanentemente gente, yo no estoy litigando en derecho laboral en este momento, hace muchos años litigué en eso, ya no. Doctor, ¿qué hacemos? Que fue que a mí me jubilaron con el mínimo y yo pagaba $1,500,000. Pues es que eso es lo que hacen. Como no puede haber pensiones menores del mínimo, a todo mundo por el mismo rasero, por el mínimo. Ahorre lo que ahorre. Y mientras tanto manejan una masa de billones de pesos en especulación. ¿Quiénes? Protección, Luis Carlos Sarmiento. Porvenir, de Luis Carlos Sarmiento, perdón, Protección de Napolitano Janini. Y siga, y el pastuso Montenegro, orquestando, acaben a Colpensiones, nos va a quebrar, los que están quebrando el país son ellos. Bueno, especuladores. Vamos a ponerlo en la tarea. Toda la gente en el país esté alerta.